Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal y como lo anunciamos antes de la pausa, se encuentra con nosotros Oliver Blanco. Él es el director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias, Alianta, por la invitación y a toda la familia de Venevisión. Bueno, un tema que además ha estado muy al tapete debido a la incorporación de los medios al hemiciclo tras la llegada de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es esa política comunicacional que tiene ahora la Asamblea? Así es, nosotros hemos cambiado la famosa hegemonía comunicacional por la apertura comunicacional que le ha permitido a todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, públicos y privados hacer cobertura de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, no solo en las sesiones, sino también en las comisiones. Esto, por supuesto, no es nada extraordinario, es más bien lo que debió haber sido normal y durante muchos años fue impedido por la gestión anterior. Hemos pues tenido este proceso de apertura que involucra no solo a los medios de comunicación, sino a centros de estudiantes, grupos de investigación, organizaciones no gubernamentales, etcétera, porque en este momento la Asamblea Nacional pues, es el centro de atención de lo que pasa en Venezuela, no solo para los venezolanos, sino para todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que van a utilizar para esa apertura, por ejemplo, a la ONG o a los estudiantes que quieran acercarse a la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros hemos ido recibiendo, haciendo reuniones en el Salón Miranda de la Asamblea Nacional con las distintas ONGs, por ejemplo, orientadas al tema de libertad de expresión y libre acceso a la información. ¿Esto por qué? Porque el compromiso de la directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ramos Ayub, es no solo la apertura para la cobertura, sino también para la Contraloría Ciudadana y de todas estas ONGs que por mucho tiempo han hecho un gran trabajo y son hoy observadores de qué es lo que va a ocurrir y qué va a hacer la Asamblea Nacional. Por ejemplo, tenemos un foro próximamente con las organizaciones Espacio Público, Ciudadanía Activa, el IPIS, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, para tocar temas vinculados a la libertad de expresión, vinculados además a la libre información, y esto de la mano de las comisiones. Nosotros vamos a hacer un puente de la calle con las comisiones de los diputados. En este caso estará presente la Comisión de Medios. Haremos lo mismo con la Comisión de Política Interior, presidida por la diputada Delsa Solórzano, para tocar temas orientados a la seguridad ciudadana. Lo mismo con el diputado Edgar Zambrano. Es decir, nosotros somos el puente de la apertura y es un desafío muy significativo, y el hecho de que seamos todos jóvenes, además apoyados por el presidente de la Asamblea Nacional en este proceso, pues significa un gran estímulo, una gran oportunidad, y estamos pues totalmente dispuestos a llevar este trabajo a cabo. Ahora, Oliver, cuando las personas o alguna ONG o algún estudiante en particular quiera acercarse a la Asamblea, ¿cuál es el procedimiento que tiene que realizar? Bueno, por ejemplo, la página de la Asamblea, asambleanacional.gov.be, que anteriormente era una página que cubría una sola tendencia, hoy está abierta a todos los diputados a cubrir lo que pasa en las sesiones y también a la interacción con el público. Tenemos el Twitter, las redes sociales de la Asamblea, que son Asamblea VE. Todas las personas, además, que quieren hacer visitas guiadas, en el caso de las visitas guiadas escolares, de la mano además de la esposa del presidente, Diana Agostino, pueden escribir al correo visitasguiadas@nbe@gmail.com. De resto está mi Twitter, Oliver Blanco. Nosotros hemos tenido, hemos hecho un camino muy informal, por supuesto en respeto de todas las reglas, leyes y normativas, para garantizar el acceso de todos a la nueva Asamblea Nacional. Oliver Blanco, 23 años, según pude leer. Así es. Tienes una fuerza joven dentro de la Asamblea Nacional. Desde tu perspectiva, ¿qué papel puede jugar hoy en día en la Venezuela de hoy la juventud en medio del panorama político, social y económico que estamos viviendo y que nos presenta retos que tenemos que superar? Así es, mira, la juventud, lamentablemente, en estos últimos años, ha sido quizás la principal víctima de un gobierno que no se ha dedicado a construir futuro, sino más bien a cerrarle las puertas. Hemos visto, por ejemplo, cómo 1.900.000 jóvenes están fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral, cómo las universidades no tienen presupuesto para funcionar, cómo lamentablemente los jóvenes, muchos han tenido que abandonar el país porque sienten que alguien les ha robado las oportunidades, el futuro. El desafío principal es construir un aparato productivo sólido que sea capaz de asumir pues la competencia, la globalización, la interacción con el mundo, con las ideas, con el avance, con el desarrollo. Y eso es justamente lo que se ha parado en este proceso, en la Asamblea Nacional. Nuestra bandera es demostrar que la juventud es capaz de asumir
este desafío y va a ser pues bastión de lucha en este proceso por rescatar las instituciones en Venezuela y por garantizar que los jóvenes acá tengan oportunidades y los que se han ido tengan pues el derecho, las ganas y sobre todo las garantías para regresar a su país. Uno de los puntos que además el ciudadano común, el ciudadano de a pie en este momento demanda, además con sed, es que los políticos tengan la capacidad de poder cristalizar sus demandas, sus necesidades en el seno de cada poder que representa. Desde la Asamblea Nacional, dentro de esta apertura comunicacional, el joven tiene la oportunidad de incorporarse y entender cómo poder ejercer una política acorde a las necesidades del país. Así es, totalmente. Y como te digo, hoy, por ejemplo, van a ir los estudiantes de la Universidad Santa María. Vamos a tener una reunión con ellos. Tuvimos una reunión con el presidente del FCU de la Universidad Central. En el caso del presidente de la Asamblea, lo acompañamos en la Universidad Metropolitana esta semana. Los jóvenes, pues, han sido prioridad de esta agenda de apertura legislativa y, sobre todo, de este proceso de reformas que hace un poder legislativo que hoy es autónomo, que hoy legisla y que además está empeñado en sacar a Venezuela de la crisis política que vive y desentrampar además los demás poderes públicos que hoy pertenecen a una sola tendencia para que sean autónomos, no del partido A, B ni C, sino de todos los venezolanos y trabajen en buscar soluciones a esta grave crisis y sobre todo, Elianta, devolverle a Venezuela el futuro, la esperanza, las ganas de progresar y de vivir y trabajar en el país, la confianza que definitivamente es una moneda de escasa circulación hoy en día. Ahora, el tema de ANTV es un tema que ha sido muy polémico desde que se instaló esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente con eso? Bueno, ANTV fue un canal que le fue despojado de manera ilegal a la Asamblea Nacional por la directiva anterior en un ejercicio totalmente demagógico en el cual se planteó entregar el canal a sus trabajadores. Curiosamente, la mayoría de los trabajadores han dicho que quieren regresar a trabajar de la mano de la Asamblea Nacional porque saben que es totalmente insustentable mantenerse solos y saben además que este acto fue un acto además ilegal, desapegado de cualquier ley y un acto de represalia política contra la nueva mayoría y la alternativa democrática. En este caso el canal fue desmantelado, sus equipos han sido sustraídos al igual que los equipos de la radio. Chubo Torrealba fue designado presidente de la nueva ANTV y está en proceso además de recuperar los equipos, de nuevamente conseguir una señal en las cableras, luego una señal abierta. Por supuesto, la Comisión de Medios está trabajando también en este sentido y pronto tendremos un canal además para todos los venezolanos y para el Poder Autónomo Legislativo. Sin embargo, ya estamos transmitiendo por internet, vía YouTube, las sesiones para que la gente que está dentro y fuera del país, más allá de los medios de comunicación convencionales, puedan comenzar a ver el canal de la Asamblea, en este caso, en las sesiones. Las personas que quieran formar parte de este canal de la Asamblea, ¿se le pedirá alguna posición, alguna postura? Para nada. Mira, por ejemplo, en la dirección que yo recibí, hay periodistas de todas las tendencias, hay además familiares de funcionarios del gobierno. Es decir, nosotros no venimos a perseguir a nadie, ni mucho menos a repetir los esquemas por los cuales la gente votó en contra del gobierno el 6 de diciembre. Venimos a una apertura además que va a tomar en cuenta a todos los diputados, a pesar de que hoy ellos son minoría, son perfectamente diputados, tienen los mismos derechos y son además electos por votación popular. Nosotros sí respetamos la voluntad de los venezolanos. Ahora, estamos en una coyuntura que además es reconocida por todos los sectores de crisis, de emergencia, y los especialistas hablan, sobre todo los que manejan la parte social, que el tema de la polarización ha hecho mella en el resto de las necesidades que se necesitan tocar y solventar en el país. Como un joven, porque además tú tienes 23 años, que además ha vivido por muchos años en una Venezuela polarizada, puede pasar esa barrera y entender que por encima de los intereses ideológicos y de partido político está la necesidad de un país que necesita impulsarse hacia adelante. Bueno, pero es que los jóvenes que además hemos vivido esta crisis de la cual no somos responsables, sino más bien víctimas, hemos entendido que justamente la división es la principal causa de todos los problemas que vive Venezuela. La falta de un diálogo, por ejemplo, con los empresarios, con el aparato productivo, con las universidades. A esta crisis llegamos gracias a un gobierno que está indispuesto totalmente a rendir cuentas, a hablar, a dialogar, a considerar puntos de vista distintos a los de ellos. Por eso nosotros no podemos repetir los mismos esquemas y hemos pues tomado nota
porque además los hemos visto muy de cerca de todos estos errores que se han cometido en estos últimos años, que nos han afectado directamente a nosotros como futuro del país, y tenemos pues el desafío de hacer las cosas diferentes. No hay que inventar, simplemente hacer las cosas distintas a como la ha hecho este gobierno es suficiente para transitar hacia un camino de la democracia, la restitución de los derechos para todos, las libertades y sobre todo una Venezuela que sea verdaderamente libre y de los venezolanos. Hablaste hace un rato de la conformación de reuniones para poder canalizar las inquietudes de la ONG, los estudiantes y las personas que se quieran acercar a la Asamblea Nacional. Luego que se recojan todas estas inquietudes, ¿qué se hace con ellas? Bueno, las comisiones de diputados están trabajando muchísimo en distintas agendas. Recordemos además que son muchos los temas que deben abarcar los diputados porque son muchas las demandas de los venezolanos. Sin embargo, cada comisión invita a estas ONGs, incorpora en su agenda las propuestas parlamentarias y legislativas que tienen estas ONGs. Afortunadamente, pues han trabajado de la mano, tienen criterios unificados en la redacción de estos proyectos y los diputados pues introducen estas leyes en plenaria, como por ejemplo ocurrió ayer con la amnistía. Eso va a la comisión respectiva, llega un proceso de consultas y después se aprueban las leyes. Por supuesto, el poder, la Asamblea Nacional como poder legislativo solo se encarga de crear las leyes, pero la aplicación de estas leyes está en manos del Gobierno Nacional, del TSJ, y no es competencia de la Asamblea Nacional, por ejemplo, resolver el tema de las colas ni de la inseguridad, pero sí está creando un mecanismo jurídico que permita que se rescaten en Venezuela las instituciones. Es un proceso que será progresivo y que además involucrará a todos los actores. Una de las expectativas que tienen las personas, debido a la tensión que hay por esta crisis, es que las soluciones lleguen rápido. ¿La Asamblea Nacional está dispuesta a darle celeridad a las medidas que se necesitan? Por supuesto que está dispuesta, pero también tenemos que estar claros que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de aplicar lo que la Asamblea Nacional diga. Sin embargo, ha habido ministros que no han ido a las comparecencias, además llevándole la contraria al propio presidente o a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que fueron a comparecer en la Asamblea y fueron tratados además de la manera más respetuosa. La solución del país pasa porque el Poder Ejecutivo entienda que el Poder Legislativo tiene legitimidad, es un poder autónomo y está pues dispuesto, según la ley y la Constitución, para legislar y buscar soluciones a la grave crisis que vive en Venezuela. Eso lamentablemente el presidente no lo ha entendido. Excelente. Rápidamente, ¿crees en la conciliación del país? ¿Podremos llegar a pensar y a trabajar todos en conjunto? Por supuesto que sí, y ese es el primer paso además para rescatar a Venezuela, que todos nos unamos en una sola bandera, con un solo compromiso, que es una Venezuela realmente diferente a la que hemos vivido en estos últimos 17 años. Así es, donde quepamos todos. Además, Oliver, encantada de haberte tenido aquí en Entrevista Venezuela, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Oliver Blanco, director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional. Lirio, volvemos contigo. Lirio se va de vacaciones, nos abandona por unas cuantas semanas. Que te vaya muy bien, bien merecidas esas vacaciones.